¿No me estarás cañando el ojo? Mirá, no se quiere ir. Hoy juega la selección argentina. Miren cómo ya tenemos preparado nuestra TV. También es conocida como la Laguna de los Dioses. Buen día, buen día. Seguimos subiendo. Che, ¿qué pasó? Pensé que era todo bajada. ¿De cuántos metros? Estamos a 3.500 casi. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Cotacachi. Al fin nos movimos, queridos amigos, después de casi 20 días de estar en Ibarra haciéndole arreglos a la casita rodante, arreglos a la camioneta. Bueno, nos movimos no mucho porque hicimos hasta ahora unos 20 kilómetros en dirección sudoeste para llegar hasta aquí. Primero vinimos a la plaza principal de Cotacachi. Esta ciudad se encuentra a las faldas del volcán Cotacachi, que se los mostré en el video anterior desde el mirador de Ibarra, del Arcángel San Miguel. Los habitantes de Cotacachi se dedican principalmente a la industria del cuero, tanto a la elaboración como a la comercialización. Y un dato no menor es que es considerada la capital del juego del trompo, una tradición milenaria que se convirtió en un desafío barrial que se mantiene hasta hoy en día y que hasta campeonatos hay manteniendo esta tradición de este juego, que me parece espectacular y que desde que uno ingresa a la ciudad ya ve las imágenes, se ven los murales y las esculturas referentes a este juego, lo cual lo hace muchísimo más pintoresco y atractivo ni bien ingresas. Muy bonito el parque Carlos Lozano. Salimos de la ciudad de Cuicocha y estamos haciendo unos 12 kilómetros aproximadamente para conocer un poquito más del entorno de esta ciudad. Después de esta ruta preciosa, rodeada de verde, adornada con cantidad de florecitas de diferentes colores, llegamos a la laguna de Cuicocha. Hemos trepado bastante porque en este momento nos encontramos a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y sí que valió la pena la trepada porque llegamos hasta
está este parque nacional en donde se encuentra esta laguna que está adentro del cráter del volcán Cotacachi. El parque nacional donde se encuentra esta laguna y todo este entorno es el Cotacachi Cayapas, que cierra a las 5 de la tarde. Así que hoy no vamos a tener mucho tiempo para recorrerlo, pero igualmente nos vamos a quedar a dormir por acá cerquita y mañana vamos a estar recorriendo un poquito más esta zona. Para ingresar al Parque Nacional solamente hay que registrarse y uno puede dejar su vehículo en estos parqueaderos que son gratuitos. Por allí tenemos tienditas en donde venden recuerdos y diferentes cuestiones que uno puede comprar. Y más adelante tenemos a todos los restaurantes, pero bueno, como pueden ver, las tienditas están en su mayoría cerradas, no hay mucho movimiento porque estamos en un día de semana. Pero me imagino que los fines de semana debe tener mucha concurrencia porque está muy cerca de Ibarra y es un lugar precioso para venir a pasear. Pero primero lo primero, a comer. ¿Qué preparaste, hermoso? Pollito con palta, una ensalada chilena y 2 huevos. ¡Qué rico! A comer. Bajamos a ver si se podía hacer el paseíto en bote, pero no, se necesita mínimo 10 personas para poder, para que salgan los botecitos, así que bueno, vamos a ver si mañana tenemos suerte, creeríamos que sí, y poder dar una vueltita adentro del cráter de este volcán. Y a pesar de que el día está bastante nublado, ahora que bajamos podemos ver que se ve el lecho del lago. Uy, perdón chicos. No le gustó nada que hable. Miren qué transparente el agua. No, tremendo. Igualmente acá se puede ver el lecho, porque tengan en cuenta que tiene más de 300 metros de profundidad esta laguna, así que ven la diferencia que hay entre lo que está cerquita y cuando empieza a ponerse profundo ya empieza a verse más oscuro, no se ve nada. A más de 3000 metros de altura y con la comida acá recién casi escupo los pulmones. Sí, eso pasa, claro, porque no me di cuenta y estuvimos 1 hora y media subiendo y llegamos alto, ¿no? Sí, estamos altos, se nota. Yo pensé que iba a ser igual un poco más de frío. Hace frío, no es que no hace frío, pero lo que más se siente es en los pulmones. Y ahora, bueno, nos vamos, porque esto ya está por cerrar, así que nos vamos para un poquito más arriba, donde está toda la carretera asfaltada, en donde hay diferentes restaurantes y alojamientos, hay un camping y vamos a buscar el lugar para pasar la noche. Este es el lugar donde vamos a pasar la noche, que es el parqueadero de este restaurante que enfrente tiene un mirador, así que vamos a ir a observar la laguna desde aquí. Este es el camino por el que vinimos, que miren qué asfaltadito que está, y la laguna está exactamente del otro lado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Está exactamente del otro lado de los arbustos, por eso es que hay que elevarse para poder visualizarla. Igual, si mal no recuerdo, tengo mala experiencia con estas cositas que te manejas vos solo. Sí. Yo levanto mucha velocidad. Sí, es cierto. No. Pero yo sí podría probar, ¿eh? Sí. ¿A dónde había sido que me tiré en la tirolesa esa que no tenía frenos? El Pailón del Diablo, en Baños de Agua Santa, acá en Ecuador. El que vio ese video, por favor, lo pone en los comentarios, porque acá si lo perdemos a Juan casi sale volando. Vamos subiendo, ¿te lo das un poquito? 2, 3 metros y la vista se te cae la jeta, sí. ¡No, mira lo que es esto! No.
¡Qué belleza! Y miren nomás, ahí está la Merche. Y del otro lado, la caldera del volcán y la laguna Cuicocha. Canelazo, Ajá, es una infusión de canela. una infusión de canela. ¿Agarra la tablita o Claro, lo hace? siga nomás, como usted guste. Muchas mi amigo. gracias. Ahora te lo devolvemos. Es solo canela. Aquí está el licor. Con esto se fusiona y se hace el canelazo. Ah, Ajá, es un licor de caña. oh, ¿Sí gustan? Sí. sí. Qué rico, canelazo. Muy bueno para el frío, Es ideal. buenísimo para el frío. Espectacular. A ciertas personas también les suele coger la altura, así es que también es muy bueno para eso. Muy bueno, gracias. ¿Qué te pareció el canelazo? La verdad es, no sé, como encender la llama. Estaba lindo porque afuera está fresquito y estaba rico. Un sabor a canela. A mí particularmente no me gusta mucho la canela, pero lo que sí me gustaba es la caña, que es lo que echó después. Pero lo que tenía de bueno es que no tenía el sabor a canela fuerte. Claro. Porque a mí fuerte no me hubiese gustado. Pero como era suavecito y el licor también, uff, mamita. Me gustó, estuvimos hablando con el chico ahí adentro. Buena onda, nos gustan estos lugares que están los pueblitos, la gente tranquila. ¿viste? Ay, Otro sí, ambiente. sí, ya a mí me bajaron las pulsaciones, ya estoy más tranquila, está hermoso el lugar. El canelazo te lo dan de cortesía porque el subir al mirador te cuesta $1 por persona, entonces cuando te bajas de cortesía te dan el canelazo para contrarrestar el frío, el que quiere con alcohol, el que no quiere sin alcohol. Sí, igual también lo vale porque no es que podés darle la vuelta al cráter este y decir, ay, miro por acá. No, está todo cercado, es un parque nacional, entonces no tenés manera de acceder visualmente. Claro, es como que uno se sube Un poquito. sobre la altura de lo que sería la pared de la caldera. Así que está muy lindo el mirador, me encantó. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Che, ¿no saben cuándo va a hacer frío por acá? No saben el frío que está haciendo. Anoche también hizo mucho frío, pero dormimos muy bien, pasamos muy bien la noche. Usamos nuestro acolchadito que compramos en Tulcán, que les mostré por allá en alguno de los primeros videos de la segunda vuelta a Ecuador. Y ahora nos estamos preparando porque ya mismo vamos a irnos hacia el ingreso del Parque Nacional para hacer un trekking. Son las 8 de la mañana. Nosotros estamos levantados desde las 6 de la mañana, tomando cafecito, calentando el cuerpo, preparándonos y ya mismo vamos a salir. Ya calentó el motor Juan y estamos listos. ¿Qué pasó? No nos dejan pasar. Ay, Buen día. ay, esas chiquititas. Buen día. ¡Oye, perrito! Ahora sí estamos en el ingreso del Parque Nacional. Acá parqueamos a la Merche, que va a quedar aquí cuidadita por los guardaparques. Y por allí está el ingreso a el trekking que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, ahora sí estamos empezando recién el sendero, que dicen que son aproximadamente 5 horas de caminata, unos 12 kilómetros. Ya Juan levantó una basurita y vamos a tener una hermosa caminata. Primera parada en este trekking de 12 kilómetros, bastante larguito, pero es la segunda vez que estamos visitando una laguna adentro del cráter de un volcán. Es una experiencia única que lleva todo el día, así que nos vino bien estos primeros 30 metros para entrar en calor porque es una ardua caminata. La primera vez que estuvimos en una laguna dentro del cráter de un volcán fue en la laguna Quilotoa. El que vio ese video, cuente, pónganlo en los comentarios que pasó algo muy particular ahí. Pero bueno, hay una diferencia, es que aquí no se puede bajar hasta la laguna propiamente dicha, sino que hasta donde se puede llegar es hasta donde fuimos ayer, que es el puerto en donde se toman las embarcaciones, los barquitos. Hay una sola bajada. Exacto. Lo que vamos a hacer hoy
es algo que jamás hemos hecho y es que es darle la vuelta a todo lo que es el cráter del volcán. Tremendo, 12 kilómetros. 12 kilómetros. No, y una vista hermosa. Estamos a más de 3.000 metros de altura. Hay lindo día de sol, así que nos toca un día de caminata hermoso. Sí, qué emoción. Yo estoy muy, muy feliz, así que vamos. Sí, yo desde Buenos Aires que tenía ganas de hacer esto. Tal cual, sí, unas ganas de caminar. Así que hoy las piernas sí que lo van a sentir, ¿eh? Vamos, gurisa. Vamos. Ahora desde este mirador sí se puede observar bien todo el camino que vamos a hacer, que es este senderito que está por acá, y vamos a hacer todo el filo del cráter de este volcán. No. Esto es una locura. Todo esto que estoy señalando con mi dedo, todo esto es lo que vamos a caminar en el día de hoy. No, tremendo. La hermosura. Vamos. Qué lástima esta basurita, que hay que acordarse de llevarse todo lo que uno trae y dejar el lugar exactamente como lo encontró. ¡Qué paisaje, por favor! Qué paisaje hermoso y nada, te quedas en silencio y lo único que se escucha es la melodía de la naturaleza. Tal cual. Hay cantidad de bichitos por el aire que son espectaculares, pero no solamente la fauna. No, me pegó uno en el lente. Mirá. Ay, no. Están por La todos lados. flora, la cantidad de florcitas. Hay de diferentes variedades de orquídeas. No, esto es espectacular, estamos muy felices. Sí, ni hablar de que tenemos el volcán de fondo, ¿no? Tenemos el volcán Imbabura y ahora estamos en otro volcán. No, esto Sí. es impresionante. Recién digo, ¿qué es ese ruido que hacía? No, me está empezando a agarrar hambre. Ah, es la El panza. estómago. Tenés todavía el bichito ahí, no se te quiere ir. Porque está para la cámara. Mira, no, estamos realmente a cada paso agradeciendo poder estar haciendo esto, poder estar conociendo este lugar que es imponente. Sí, Ay. hermoso. Y nos hicimos recién un cuarto, así que tenemos todavía para rato. Agradecemos el solcito porque la chica de la puerta, la guardaparque, nos dijo que ayer estuvo lloviendo. Sí, bueno, se ve que estuvo lloviendo antes de que nosotros llegáramos para acá y hoy nos tocó un día divino. Fabulado. La Pachamama quiere que hagamos todo este paseo. ¿No me estarás cañando el ojo? Mirá, no se quiere ir. Bueno, vamos, ahora me agrega más peso el culiao. como si no tuviéramos peso. Toda una zona como de páramo, en el páramo andino, y ahora parece que vamos a entrar a una especie de bosquecito, pero es impresionante que ya en este momento no se ve para ningún lado la laguna. Ahora tenemos detrás nuestro al volcán Imbabura y eso es porque la laguna es como rectangular, por eso es que ahora estamos entrando en toda la parte del largo, entendería yo, de la laguna y estamos pegando la vueltita, por eso ahora no la podemos visualizar por ningún lado. Ahora volvimos a visualizar la laguna y miren, por primera vez tenemos la perspectiva de las islas desde otro punto de vista y ahora sí podemos ver bien a estos dos islotes que uno tiene el nombre de Yeroví y el otro de Wolf. No sé si lo había dicho, pero estos dos islotes en realidad corresponden a 4 domos y el más alto de los dos islotes tiene 300 metros de altura desde el fondo del cráter del volcán.
Chicos, por favor, llegamos, creeríamos que a lo más alto, ¿no, hermoso? A lo más alto, 2 horas y media, 4 kilómetros en subida, 4.000, no sé cuántos metros de Estamos altura. a 3.500 casi metros de altura sobre el nivel Sí. del mar. Se siente frío el aire que respirás, te enfría la garganta, te enfría la mente, te enfría todo. Sí, ¿no? Y ni hablar de los pulmones que los escupimos unos metros atrás. Así que los próximos que vengan van a encontrar nuestros pulmones ahí. Es impresionante como en la altura, la falta de oxígeno. ¡Ay! El corazón te bombea a full. Pero la verdad que el paisaje lo amerita. Y tengan en cuenta que son 12 kilómetros y vamos 4 kilómetros en 2 horas. Quiere decir que hicimos todos estos 4 kilómetros en subida y ahora sí empieza lo mejor, que es la bajada, que en realidad no es que sea más sencillo, ¿no? Porque la bajada también hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado, lo único que ahora nos vamos a enfriar porque vamos a comer algo y tomar un cafecito. Sí, por eso es muy importante venir no solamente con abrigo, porque ahora ya nos abrigamos, sino que también traer algo para comer y alguna bebida caliente. Nosotros trajimos el cafecito y ayer amasé pizza, queridos amigos, porque ayer jugó la selección argentina. Hoy juega la selección argentina. Miren cómo ya tenemos preparado nuestra TV. Apenas se ve. Y Juan se fue a buscar unas cervecitas ahí al restaurante. Yo estoy preparando... Ay, carajo, me dio electricidad. Ay, no sé, me dio una patadita. Estoy haciendo una pizza que recién acabo de amasar, así que tengo que dejarla que crezca. Ayer jugó la selección argentina contra Colombia, así que me preparé unas pisitas anoche en donde estábamos estacionados y a comer. ¿Se han dado cuenta que el volcán y la laguna tienen diferentes nombres? El volcán Cotacachi y la laguna Cuicocha. El volcán Cotacachi o la Mama Cotacachi, como les conté en el video anterior, que les conté la leyenda de la Mama Cotacachi y el Taita Imbabura. Y eso es porque el volcán Cotacachi antiguamente tenía un domo llamado Cuicocha. El domo llamado Cuicocha hace más de 3.100 años experimentó una erupción altamente explosiva que generó esta caldera. Otras explosiones, otras erupciones generaron estos domos en el medio de esta caldera volcánica y la última actividad volcánica fue hace más de 2.900 años, por suerte, pero si uno navega en el medio de la laguna, en el centro, se pueden ver las burbujas que salen del interior del volcán, o sea, de la caldera, que son gases que son expedidos al exterior de esta laguna. En definitiva, esta laguna es una caldera volcánica activa, rellena actualmente por el agua que proviene de las precipitaciones por un lado y también por el deshielo de los glaciares que antiguamente cubrieron este volcán, el volcán Cotacachi. No, mirá lo que es este balcón. Oh. Ahora estamos descendiendo, miren cómo se ven los paredones de la caldera volcánica. Es impresionante, qué espectáculo, esta naturaleza, ¿eh? Qué suerte y qué afortunados nosotros de poder venir y visitarla. Llegamos al segundo mirador o descanso. Oh.
Desde esta perspectiva se puede ver bien que entre los dos islotes hay un canal, es el canal de los ensueños. Y ahora también se puede apreciar la diferencia de tonos, de tonalidades, y eso calculo yo que debe ser por el hecho de la misma caldera, ¿no? De la misma laguna en realidad. La laguna de Cuicocha, algo que no les conté, es que también es conocida como la laguna de los dioses y se le llama así porque se considera sagrada. ¿Por qué? Porque aquí se realizan rituales de purificación chamánicos. Cada año, durante el solsticio de verano, a orillas de esta laguna se realizan rituales de purificación. ¿Cómo no se van a hacer estos rituales si es prácticamente virgen esta laguna? Tengan en cuenta que todo lo que es el perilago no se puede recorrer. El único lugar por el cual se puede acceder a la laguna es allí, que es donde está el puerto, y es por donde salen los botecitos, que es también lo único que se puede recorrer porque está prohibido el ingreso a las islas. Así que yo creo que esto lo hace aún más especial, que sea así tan virgen y que el humano haya podido llegar a pocos sectores. Mamita, que sea descenso no quiere decir que sea más fácil porque hay que usar igualmente los músculos. Ya entramos en todo un bosquecito. Qué lugar maravilloso, ¿eh? Esto te va sorprendiendo a cada paso que vas haciendo. Salimos un poquitito del camino y nos desviamos al lecho de este río o arroyo que está seco. ¡Qué maravilla! No. Sí, está seco, pero igual se nota la humedad, porque mirá cómo caen las plantas de todos lados, el verdín. Ay. Sí, hay lianas y hay también mucho barba de viejo, ¿no? Barba de viejo, parece de cuento de hada, un cuento de Disney. Seguimos subiendo. Che, ¿qué pasó? Pensé que era todo bajada. Pero bueno, miren lo que es la vegetación esta que me hace acordar a la selva por lo cerrada que es. Impresionante. Hablaría, pero no tengo aire. Lo que cambió el paisaje, que entramos en este bosque tan pero tan húmedo, que miren lo que es el piso, que en el resto de toda la caminata estaba seco. Acá, tremendo la humedad. Es una locura cómo cambió la vegetación en tan pocos metros. Salimos del bosquecito y nos encontramos acá las amiguitas. Mira cómo mira. ¡Ay! Ahí ya está la ruta. No puedo creer, yo realmente no puedo creer que nosotros hayamos caminado y hayamos hecho absolutamente toda esa vuelta. Dios mío. Wow. No puedo creer que llegamos, por favor. Qué locura, creo que 5 horas y media tenemos que corroborar, pero nada, tremendo, no fue nada fácil.
Costó, pero valió la pena cada kilómetro porque lo disfrutamos, es hermoso, es un lugar hermoso, se respira naturaleza, La verdad que se sí. escucha la naturaleza, todo. Sí, valió la pena el dolor de piernas que vamos a tener mañana y pasado mañana porque realmente es una ardua caminata. Sepan que si vienen tienen que venir con zapatillas de trekking sí o sí. Nosotros trajimos zapas de trekking y además también la campera impermeable porque estás en la sierra, estamos en la montaña y puede llover en cualquier momento, cambiar el clima y puede llegar a ser muy peligroso. Una hermosura porque necesitábamos algo así, esta desconexión y esta conexión con la naturaleza. No. Esto fue espectacular, realmente se lo recomendamos porque nos encantó, fue único, mágico realmente. Y ahora, a elongar, a pegarnos una duchita de agua caliente y a descansar. Dios mío, vamos. Hogar Dulce Hogar, gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por acompañarnos, por sus mensajitos, sus likes y por ver las publicidades. Los queremos un montón. Tu liberación.